Buenos días. Bueno, tengo el placer y el honor de presentar a un referente, yo creo que el referente más importante que tenemos en este país de comunicación política. No es una opinión que me saque yo aquí de la chistera, sino que es una realidad objetiva y ahora que voy a resumir, voy a presentar de manera muy breve, porque habéis venido a escucharlo a él. Casero Ripollès tiene el honor de estar dentro del 2% de los académicos más citados en Scopus a nivel internacional. Eso, digamos, que es una especie de Olimpo académico en el que en su ámbito de la comunicación política, como decía antes, es un verdadero referente, ¿no? Él preside la SEP, la Sociedad Española de Periodística, es coordinador del Grupo de Investigación Periodismo, Comunicación y Poder, ha sido coordinador de área en la Agencia Española de Investigación por la línea de comunicación, cuenta con casi un centenar de artículos en revistas más importantes a nivel internacional, libros, capítulos de libro. Por poner un ejemplo de una publicación reciente, ha coordinado un handbook de Routledge, que es algo así como una de las editoriales de más prestigio a nivel académico, sobre comunicación política en Iberoamérica. Estos libros son libros de muchos autores, que la coordinación supongo que ha sido bastante compleja y son de un prestigio académico muy importante, ¿no? Aparte de todos sus méritos, que podríamos estar toda la mañana pues hablando de revistas en las que ha publicado, libros que son verdaderos referentes. Aparte de todo eso, me consta que es un gran orador. Yo he tenido la ocasión de escucharlo en alguna ocasión, por lo que creo que la charla va a ser del todo satisfactoria para todos y todas. Y os dejo con él, que es aquí lo importante. Bien, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Para mí es un placer estar hoy aquí. Quiero dar las gracias a los profesores Lucía Caro y David Selva por la invitación y al programa de doctorado en su conjunto por la amabilidad de permitirme estar hoy aquí en la Universidad de Cádiz, en este campus de Jerez. Yo ya casi estoy a punto de llenar el carné de puntos para que me nombren andaluz de adopción, así que uno de los sitios que me faltaba era Jerez, con lo cual es estupendo poder estar hoy aquí. Yo voy a hablar hoy de un aspecto que me ha ocupado y me ocupa últimamente, que es la relación entre la desinformación y la comunicación política. Mi idea es combinar algunas reflexiones que me generan obviamente preocupación, pero cierto largo recorrido de reflexión con datos empíricos de las últimas investigaciones que he liderado sobre esta cuestión. Por eso voy a combinar algunas ideas con datos derivados de un estudio de 622 informaciones falsas verificadas por fact-checkers tanto de la campaña a las elecciones europeas, con una muestra en este caso de un mes, como a las elecciones presidenciales norteamericanas, en este caso con una muestra de todo un año. El trabajo es un trabajo basado en un análisis de contenido con un modelo de análisis de 53 variables. Yo traeré solo unas pocas porque tampoco mi idea es aburrir con los datos. Si alguien tiene interés en algún aspecto más, puedo en las preguntas responderlo, pero así voy avanzando porque también últimamente cojo la costumbre de preparar un poco más de contenido del que debería en las intervenciones, así que voy a tratar de adelantar. Bien, ¿por qué la desinformación es relevante desde el punto de vista de la comunicación política? Es relevante por varios motivos, pero 4 de los principales son estos. Es relevante porque puede condicionar el debate y la opinión pública
en base a percepciones erróneas, con lo cual puede generar toda una serie de discusiones públicas y de procesos de activación de la generación de políticas públicas basadas en falsedades. Por lo tanto, plantea un escenario muy negativo en esos términos. También la desinformación tiene importancia para la perspectiva de la comunicación política porque puede alterar el comportamiento electoral y la decisión de voto de la ciudadanía. Obviamente, nuevamente, con percepciones erróneas. Además, la desinformación es relevante desde ese punto de vista de la comunicación política porque contribuye a socavar las bases de las instituciones democráticas y, en ese sentido, incrementar la desconfianza, que es probablemente uno de los aspectos que más contribuyen a erosionar las bases del sistema democrático, al menos de la democracia liberal. Y por último, la desinformación puede incrementar la polarización política que genera fuertes divisiones sociales y que se ha incrementado mucho en los últimos años. Mi punto de partida es que estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo concepto de desinformación que está reorganizando y transformando en profundidad las estructuras y las prácticas del sistema comunicativo y del periodismo. No es nueva la desinformación, pero en mi opinión sí es nueva la desinformación que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, creo que es interesante aproximarse a qué características de fondo tiene esa desinformación. Para eso yo voy a hacer una pequeña contextualización de en qué marco se sitúa ese nuevo concepto de la desinformación y luego trataré de ver algunas de las características que tiene con apoyo de datos. El contexto para mí está marcado por varias palabras, todas ellas extrañas: policrisis, disonancias, posverdad, que nos sitúan ante algo realmente complejo. Para entender cómo es la desinformación y qué impacto tiene en el escenario de la comunicación política y de la esfera pública, la tenemos que situar en el marco de la confluencia de 4 grandes crisis que permiten empezar a entender qué implica esa desinformación. La primera es la crisis financiera iniciada en 2007-2008, que lo que nos lleva es a un escenario de fuerte debilitamiento de los recursos económicos de los medios de comunicación que genera una repercusión en la capacidad informativa de esos medios y que hace que se reduzca la capacidad del periodismo para combatir la desinformación. Para combatir la desinformación, el periodismo tiene una vieja receta, que no es nueva, que es el contraste de fuentes, la verificación informativa. Pero eso cuesta dinero. Y en un escenario de reducción fuerte de plantillas en gran parte de los medios de comunicación, eso empieza a convertirse en un lujo. La respuesta del sistema comunicativo, del periodismo, se ha orientado a la aparición de nuevos actores que son los fact-checkers, los verificadores de noticias, que vienen a cubrir ese hueco que el periodismo, por falta de recursos en la mayor parte de los casos, se ve incapaz de atender. Pero en todo caso, esa crisis financiera nos sitúa ante un marco de merma de las capacidades informativas de los medios de comunicación y del periodismo. La segunda es la crisis digital. La crisis digital tiene enormes transformaciones que obviamente no pretendo yo situar aquí en toda su globalidad, pero sí lo que nos plantea es que se generan dinámicas especialmente interesantes desde la perspectiva que estamos abordando de la desinformación. Sobre todo hay una que es clave, que es la disolución de los mecanismos tradicionales de mediación que habían encarnado los dos actores centrales de la esfera pública en el modelo de la comunicación de masas, que son o eran los medios de comunicación y los actores políticos. Estos actores entran en crisis en cuanto a su faceta de mediación. Por lo tanto, asistimos al auge de un fuerte proceso de desintermediación en el que
no solo aparecen nuevos actores que rompen el monopolio de estos actores a la hora de generar contenido e información, sino que además hay que combinarlo con otra cuestión, que es el incremento nuevamente de la desconfianza de gran parte de la ciudadanía hacia estos actores que habían ocupado una posición central en las estructuras de mediación. Podríamos decir que a más centralidad en la intermediación, más desconfianza de los ciudadanos en estos momentos. Por lo tanto, tenemos un grupo creciente de ciudadanos no solo que se desconecta del consumo informativo voluntariamente, los llamados evasores de noticias o news avoiders, sino que tenemos a grandes capas de la población que desconfía por naturaleza de lo que dicen los medios y lo que dicen los actores políticos. Probablemente no sin razón en algunos casos, pero tenemos ese escenario de no solo una desintermediación, sino también una fuerte crisis en términos de confianza que afecta a estos actores. La tercera crisis para mí es especialmente importante, aunque tampoco es la que más atención le hemos prestado, se le ha prestado, que es la crisis del valor social de la información. En ese marco hay que añadir una capa adicional que a mí me parece, ya digo, clave, que tiene que ver con el hecho de que la información se ve afectada por dos procesos. El primero es que pasa a convertirse en una commodity, es decir, pasa a convertirse en algo que carece de valor de cambio. Con lo cual, si algo no tiene valor de cambio, quiere decir que puede ser sustituido por otro tipo de producto similar. Con lo cual, si yo a la información periodística no le doy valor, probablemente no me importe sustituirla por información procedente, por ejemplo, de influencers de extrema derecha o de grupos de WhatsApp diversos, porque al final no le estoy dando valor a ese producto. Con lo cual, asistimos en primer lugar a un escenario en el que, exceptuando casos excepcionales de catástrofes o de situaciones de extrema gravedad, como por ejemplo la pandemia del COVID, la información periodística está perdiendo, por no decir y no ser excesivamente catastrofista, ha perdido su valor de cambio para gran parte de la ciudadanía. Y eso hace que no le demos importancia como un elemento clave para que nuestra sociedad funcione. Esto está unido a un segundo proceso, que es la pérdida de legitimidad social del periodismo. Si la información no tiene valor, el periodismo pasa a ser algo necesario socialmente, pasa a ser algo sustituible socialmente. En la dinámica de la legitimación, es importante que no perdamos de vista que nosotros, los ciudadanos, lo que estamos haciendo o lo que habíamos hecho tradicionalmente con el periodismo era convertirlo en ese sistema experto al que delegábamos la tarea de informarnos, igual que a la medicina y la sanidad le delegamos la tarea de vigilar nuestra salud y curarnos cuando estamos enfermos. Claro, si nosotros dejamos de delegar eso en los médicos y en las médicas, pues acudiremos a terapias naturales, a chamanes y a cosas por el estilo, que no digo yo que no nos puedan curar, pero que probablemente con menos éxito y menos garantías que la medicina tradicional. Por lo tanto, en el caso del periodismo sucede algo parecido, con la diferencia que aquí sí que estamos deslegitimando el periodismo. Desde esa perspectiva, esa crisis de valor social lo que está haciendo es reduciendo enormemente, algo que a mí también me importa bastante, que es la capacidad de influencia social del periodismo. Si el periodismo está legitimado, lo que digan las noticias, lo que digan los medios, cada vez será menos importante para una capa creciente de ciudadanos y ciudadanas. Con lo cual, tenemos un problema importante. Y además, perdón que me dejo una, tenemos una cuarta crisis, que es la crisis del modelo democrático liberal. Tampoco voy a profundizar a fondo en un aspecto que tiene enormes ramificaciones y enorme complejidad, pero sí al menos situar que desde el año 2016 el auge progresivo de las opciones políticas de extrema derecha a nivel global, pero particularmente en el continente europeo, lo que nos está es situando
ante un crecimiento de actores, de la capacidad de influencia sobre el sistema de actores políticos, no solo del espectro conservador, sino de las partes más radicales del espectro conservador. Desde esa perspectiva, lo que está planteándose en un marco de procesos complejos, ya digo, como la radicalización de la política identitaria, una de las cosas que, en mi opinión, es importante para entender la perspectiva de la desinformación es que se está generando un fuerte contexto de polarización que lo que nos lleva es a un cuestionamiento de lo que podríamos llamar las bases de la democracia liberal, o, por ser más preciso en eso, el cuestionamiento del orden internacional basado en reglas. Es decir, toda la estructura que además se ha visto claramente de manifiesto en la guerra que han lanzado Israel y Estados Unidos contra Irán, saltándose todo el derecho internacional, nos sitúa ante un contexto de un cuestionamiento del orden internacional basado en reglas y de las bases de la democracia liberal. En este marco, además, se generan procesos importantes que afectan a la contextualización de la desinformación. El primero es la emergencia de una esfera pública disonante. Están apareciendo, en este marco, además de cuestionamiento de la democracia, del modelo de democracia liberal, estilos comunicativos y políticos que cuestionan aspectos centrales de ese modelo, como la libertad de expresión, como las elecciones o como los derechos políticos de la ciudadanía, que en el fondo ocultan proyectos políticos de sustitución de la democracia por un sistema autocrático. En ese marco, toda la comunicación de las plataformas digitales marcada por esa descentralización, por esa desintermediación, lo que nos sitúa es ante la falta de capacidad de esos actores centrales, medios y políticos, para establecer cierto orden y cierta regulación del debate público. Esa función, llamémosle así, de guardias de tráfico que medios y políticos habían hecho en la esfera pública tradicional, no digo que lo hicieran perfecto, se ha perdido. Con lo cual, tenemos un contexto en el que podríamos situarnos y denominarlo como un proceso de caotización del entorno informativo, en el que no hay reglas, en el que nadie es capaz de imponer una autoridad epistémica para establecer que una serie de contenidos son contenidos relevantes y son contenidos verídicos, y por lo tanto en un contexto en el que los ciudadanos se ven sometidos a un proceso muy exigente, que es, en un mundo enormemente complejo, ser ellos los que desarrollen una función que tradicionalmente había desarrollado el sistema experto, que era el periodismo. En ese contexto, los ideales normativos de racionalidad y comprensión mutua, propios del modelo habermasiano clásico de la esfera pública, están dejando paso a la disonancia y la erosión de las democracias liberales en ese modelo de esfera pública disruptiva o disonante que proponen Lance Bennett y Barbara Fisk. Conectado con eso, también asistimos al auge de la comunicación antiliberal. La comunicación antiliberal, usando la definición de Bennett y Neuer, es aquella en la que asistimos a las violaciones de las normas democráticas liberales básicas de civismo, tolerancia, inclusión, reconocimiento mutuo e intercambios razonados de puntos de vista diferentes, junto con ataques a la prensa independiente, organizaciones de la sociedad civil y diversas organizaciones étnicas, raciales, religiosas y de género. Por lo tanto, tenemos conectado con esos procesos la emergencia de un estilo propio de comunicación que se ha dado en denominar antiliberal, en el que la exclusión y el extremismo se sitúan en el centro. Esto, lejos de ser una cosa puntual o lejos de ser una cuestión, podríamos decir, marginal, se ha convertido, como bien ha detectado Weisbord, en la nueva normalidad en el campo de la comunicación política. Ese modelo está creciendo de manera importante en los últimos tiempos. Es en ese marco en el que aparecen los denominados desórdenes informativos, por tomar la definición de Bennett y Livingstone, en el que la desinformación es uno de los aspectos centrales, aunque obviamente no el único.
En esa ruptura del marco normativo es importante que tengamos en cuenta que estamos asistiendo a un cuestionamiento de la articulación de la esfera pública que se orientaba al consenso, al predominio de la mayoría, al reconocimiento del otro y a la aceptación de las reglas del juego, incluida la derrota electoral. Todo esto se está cuestionando. Asistimos desde un tiempo a esta parte, en mi opinión, con mucha sorpresa, a procesos electorales internacionalmente validados y reconocidos, no digo que en todos, sino en aquellos que se produce, en el que los partidos o candidatos perdedores, lejos de reconocer la victoria del adversario, la cuestionan, la critican o la impugnan directamente, generando una enorme tensión en el sistema político y en el sistema democrático. En este sentido, la información, en mi opinión, está perdiendo su rol a la hora de configurar la opinión pública y dar forma al debate público por este contexto que yo estoy trazando. Por lo tanto, estamos asistiendo al fin de uno de los mitos. Como todo mito, nunca ha existido plenamente en realidad, pero sí esa idea de que necesitamos ciudadanas y ciudadanos bien informados para participar de manera adecuada en la dinámica política, para ser conscientes de lo que está en juego, para poder valorar las diversas alternativas políticas. Esa idea del ciudadano bien informado que plantea Schulz está absolutamente fuera de órbita en estos momentos, ante un fuerte, ya digo, crecimiento de los evasores de noticias que, lejos de esconderse, incluso podríamos decir que lo llevan muchos y muchas de ellos y ellas a orgullo el no informarse. En ese contexto, la información se ha visto afectada en el contexto del capitalismo informacional a un desplazamiento desde la esfera pública, desde un ámbito político, a un terreno puramente económico. En ese contexto de la datificación, donde la información solo tiene valor en tanto es capaz de generar datos personales que puedan ser mercantilizados, que puedan ser comercializados para ajustar los mensajes, para ajustar la publicidad, para ajustar los mensajes políticos a el perfil de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, en ese contexto de capitalismo informacional, la información deja de tener como principal finalidad una contribución democrática y pasa a tener una contribución de generación de valor económico, con lo cual se genera un cambio importante, en mi opinión, de la concepción de la información unida a la degradación del concepto de interés público y de agenda pública. Cada vez es más difícil pensar en un aspecto básico del modelo informativo y comunicativo propio de esa esfera pública tradicional en la que los ciudadanos teníamos más o menos claro cuál era el menú del día, por hablarlo en términos gastronómicos, ya que Jerez es capital gastronómica, podemos tomarnos esa concesión. En ese contexto, cada vez hay menos temas que concitan el interés de la mayoría de los ciudadanos en una enorme fragmentación informativa y en una enorme fragmentación de la agenda pública, que se construye cada vez más a partir de agendas personales, individuales, en función de lo que ya hace tiempo definió la ciencia política, que son los estilos de vida, es decir, la manera en que cada uno de nosotros hemos construido nuestra vida, qué temas nos preocupan, qué temas nos interesan. Con lo cual, esa idea del gran público que formuló, yo creo que muy acertadamente, el autor francés Dominique Bolton, cuando nos hablaba de que la televisión pública principalmente, porque la televisión es capaz de unir a todos los ciudadanos cada noche frente al televisor y crearlos como comunidad política, poniéndoles frente a los temas que son relevantes para esa sociedad, se está perdiendo de manera muy acentuada. Y además no hay que perder de vista que esto se contextualiza en un reinado de la posverdad, en el que las creencias personales
frecuentemente basadas en componentes emocionales, priman frente a los hechos a la hora de articular la opinión pública. Por lo tanto, que en ese contexto, los elementos que tradicionalmente han servido para determinar la veracidad y la facticidad de los hechos pasan a estar cuestionados, porque básicamente esos elementos son elementos que se basan en creencias personales, con lo cual ya me pueden tratar de convencer a mí de datos que los inmigrantes aportan aspectos positivos a la sociedad, que si en mis creencias los inmigrantes son personas que generan delincuencia, problemas, que además quitan recursos a la población local, etcétera, pues me da igual que me den un dato como 100, como 200, no voy a bajar de mi posición. Con lo cual, eso dificulta enormemente las dinámicas de debate público en términos racionales. Porque esa posverdad nos sitúa en una distorsión deliberada de la realidad. En esos grupos altamente polarizados de ciudadanos se están distribuyendo contenidos deliberadamente diseñados y articulados para crear una realidad que retroalimente ese punto de vista, que retroalimente esas creencias en un contexto en el que, como recordarán la mayoría de ustedes, emerge ese concepto realmente peculiar, por no utilizar un adjetivo más grueso, que es el de los hechos alternativos, que emerge con la portavoz de Donald Trump cuestionando en 2017, en la toma de posesión de su primer mandato como presidente, la asistencia de mayor o menor número de personas a esa toma de posesión. Cuestionando que en realidad estos son los hechos, pero yo tengo mis hechos alternativos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nos situamos en el hecho de que las creencias pasan a ser infalibles y se inmunizan ante las críticas porque se configuran como un mecanismo muy cómodo de reducción de la complejidad social. Aunque es un autor bastante farragoso, es bastante interesante. Yo lo conozco desde bastante tiempo porque lo utilicé para mi tesis doctoral, que hace solo unos pocos años que leí. El autor alemán Niklas Luhmann no es un autor reciente, aunque esa referencia lo haga parecer. He usado una de las últimas que se ha publicado, que se titula El sistema como poder, pero tiene obras bastante antiguas. El sociólogo alemán Niklas Luhmann, que es el creador de la teoría de los sistemas, plantea una teoría bastante interesante alrededor de la complejidad y los mecanismos de reducción de la complejidad social. Y efectivamente es muy útil rescatar esas ideas porque vivimos en un mundo extremadamente complejo, en una disolución de los mediadores tradicionales y, por lo tanto, muchas personas se encuentran en un contexto de realmente tener que buscar una orientación sin tener ni mucho tiempo, ni muchas ganas, ni muchos recursos. Por lo tanto, en ese contexto, este tipo de hechos alternativos que conectan con creencias fuertemente articuladas contribuyen a, primero, reducir la complejidad y, segundo, sentirse parte de un colectivo un poco más amplio. Por lo tanto, eso la posverdad también lo plantea de manera importante. Y lo más sorprendente para mí, como valenciano no debería sorprenderme porque en 2017 votamos por mayoría absoluta a Francisco Camps, presidente corrupto, con bastantes casos encima de la mesa, por lo tanto quizá debería sorprenderme menos, pero bueno, no me gusta perder la inocencia en ese sentido. Pero lo más sorprendente es que esta falta de veracidad o este uso de la falsedad deliberada y cada vez más descarada es perdonada por la ciudadanía. Es decir, no tiene coste político, no conlleva una penalización política. Con lo cual, si no conlleva una penalización política, pues entonces todavía se puede usar con mayor alegría. Y por último, para cerrar este contexto, la confluencia de la inteligencia artificial generativa. Como sabemos, la inteligencia artificial generativa está acelerando la producción de contenidos falsos
Yo la voy a enfocar solamente este gran elemento, este gran elefante en la habitación, solo desde la perspectiva de la desinformación y brevemente. No solo acelera la producción de contenidos falsos, sino que además añade dos elementos importantes. En primer lugar, reduce su coste, que no es una cosa menor. Y, en segundo lugar, mejora su atractivo, es decir, mejora su sex appeal. Probablemente, además, dificulta el discernimiento de la falsedad. Hace más difícil determinar qué es falso, aunque hay algunos estudios que plantean que, por suerte, parece que hay un grupo creciente de personas que sí que tienen mayor suspicacia en un contexto de que puedan detectar el uso de este tipo de tecnologías. Especialmente el uso de los deepfakes se configura como un elemento en este sentido que cumple con esa triada de aceleración de producción de contenidos falsos que reducen su coste y que mejoran su atractivo. Tenemos ejemplos múltiples en el contexto electoral, desde las llamadas por teléfono supuestamente realizadas por Joe Biden con una clonación de voz en las primarias de New Hampshire para tratar de desmovilizar al electorado demócrata, hasta recientemente un vídeo de una de las principales candidatas de las elecciones de Bangladesh, en el que un par de días antes de las elecciones, supuestamente, en un vídeo, renunciaba a su candidatura y pedía que sus partidarios votaran a uno de sus rivales, cuando era un vídeo falso. Tenemos ejemplos diversos. Uno de los primeros utilizados en el contexto electoral europeo es en 2023 en Eslovaquia, en el que el candidato del principal partido opositor y una periodista en un audio supuestamente discutían la compra de votos de la minoría romaní del país, con lo cual tenemos ejemplos diversos. Además, la inteligencia artificial generativa puede contribuir a potenciar la microsegmentación del público, es decir, puede contribuir a que esos mensajes falsos se adecuen perfectamente a nuestras creencias, a nuestra manera de ver el mundo, por lo tanto pueden generar un mayor impacto. Y también uno de los usos más habituales que se está detectando en el contexto de la comunicación política es que buscan dañar la reputación de los candidatos y deteriorar la confianza pública en los políticos. En la reciente campaña electoral al Parlamento Europeo circularon unas imágenes de del abuelo de Ursula von der Leyen, supuestamente vinculado a las SS, con lo cual, bueno, tenemos ejemplos diversos en ese sentido. Y además puede generar esto en lo que Donald Trump ha sido un maestro, que es el dividendo del mentiroso. Es decir, puede utilizarse la excusa de, ante hechos verídicos, decir, no, esto ha sido elaborado con inteligencia artificial porque me perjudica, con lo cual esto es falso, y poner en duda ese tipo de contenidos. Recientemente se ha publicado un informe de un consorcio internacional centrado en el entorno informativo, el IPIE, sobre el uso de inteligencia artificial en las elecciones del superaño de 2024, que ha sido el año con más elecciones en los últimos tiempos simultáneamente. Y este informe da algunos datos que me parece interesante, al menos como mínimo para acabar esta contextualización. El 80% de los países con elecciones en 2024 tuvieron algún tipo de uso de la inteligencia artificial generativa. El 90% de esos incidentes, como llama el informe, estaban relacionados con la creación de contenidos falsos, por lo tanto conectados con la desinformación, y el 69% tuvo una orientación nociva o dañina en términos democráticos. También sabemos que la inteligencia artificial se puede usar positivamente en el campo de la comunicación política para generar, por ejemplo, mayor facilidad de que los ciudadanos encuentren propuestas de los programas políticos de los partidos con un chat bot que dialogue con el programa electoral del partido y que por lo tanto no me haga buscar en un documento de muchas páginas lo que me interesa, sino que pueda preguntarlo y dialogarlo. Puede generar también otro tipo de usos positivos, pero una amplia mayoría, prácticamente el 70%, tuvo un uso negativo. Y en ese marco se sitúa, en mi opinión, ese nuevo concepto postmoderno de desinformación, en el que aquí ya voy a utilizar algunos datos para empezar a dibujar algunas, no todas,
de las características. La primera es esta. La desinformación en el campo de la comunicación política ha dejado de ser algo puntual, algo usado solo para grandes momentos donde se necesitaba algún instrumento especialmente relevante que generara un fuerte impacto, a ser un fenómeno cada vez más estructural, cada vez más asentado y cada vez más frecuente. En estas dos gráficas aparece el recorrido del volumen de contenidos falsos durante un mes, en el caso de la campaña a las elecciones del Parlamento Europeo, en todos los países europeos, no solo en España, en el conjunto de los países que celebraron estas elecciones al Parlamento Europeo, y en el de abajo, todo un año, desde un poco más de un año, desde el 15 de enero del 24 hasta el 20 de enero del 25, cuando toma posesión por segunda vez Donald Trump, y ese es el volumen de contenidos falsos detectado. La línea roja es la que me interesa. La línea roja es el momento de celebración de las elecciones. Con lo cual podemos ver diversos picos. En ambos casos podemos ver que cuando más se acercan las elecciones, más volumen desinformativo hay. Pero me interesa, ya digo, lo que hay más allá de la línea roja, porque lo que nos dicen estos gráficos es que la desinformación no se acaba cuando se cierran las urnas. La desinformación sigue más allá del final de las elecciones. Por lo tanto, si hace unos años optamos por ese concepto de campaña permanente en el caso de la comunicación política, aquí podríamos aplicar lo mismo. La desinformación responde a una lógica de campaña permanente. No acaba cuando acaban las elecciones, sino que continúa con picos diversos. En el caso europeo podemos ver que con picos un poco menores que antes de las elecciones, pero con picos significativos. Y en el caso norteamericano, con también picos diversos, alguno bastante elevado hacia el final. Hay que contextualizar el gráfico de Estados Unidos porque ganó Trump. Si no hubiera ganado Trump, pues probablemente estaríamos hablando de picos altísimos de desinformación en esa parte. Con lo cual, ese sería un primer elemento importante. El segundo es que estamos asistiendo a la democratización de la desinformación. Entiéndase aquí democratización casi en términos irónicos. Es decir, históricamente la desinformación había sido utilizada básicamente únicamente por los gobiernos para desestabilizar como arma de guerra híbrida. Se sigue utilizando. Pero este tipo de desinformación, que en su formato moderno crea la KGB con Félix Dzerzhinsky, ya no es una cosa solo de gobiernos. Ahora, su empleo se ha generalizado por parte de una amplia gama de actores sociales, tanto los actores de la política como cualquier actor social. En ese sentido, estamos en un contexto de lo que podríamos llamar desjerarquización, en el que no hay actores que tengan un fuerte protagonismo a la hora de liderar la difusión de desinformación, y es más, los actores tradicionales de la esfera pública contribuyen, veremos ahora los datos, pero contribuyen de manera mucho menor que otros nuevos actores que emergen en ese contexto digital y que asumen una fuerte relevancia. Principalmente los ciudadanos anónimos y los influencers o celebrities, que son los que se llevan la palma. Además, los medios de comunicación tradicionales tienen poco protagonismo, pero curiosamente son quienes, en la percepción de los ciudadanos, son vistos como culpables del incremento de la desinformación. Yo no he traído esos datos, pero también son datos originales ya publicados por nuestro equipo de investigación, en el que con encuestas, tanto en España, en uno de los trabajos España, Brasil, India y Estados Unidos, y en otro España, Gran Bretaña y Alemania, en los dos trabajos el resultado es el mismo. Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre qué actores sociales tienen una mayor responsabilidad en el proceso de difusión de contenidos falsos,
los medios convencionales y los medios sociales son los que asumen un valor más elevado, por delante incluso de los políticos. Por lo tanto, los medios tenemos unos porcentajes muy bajos, un 0,8%, probablemente derivados de una mala praxis en términos de verificación, de que alguien les ha engañado, pero son vistos como culpables por los ciudadanos. Pero aquí los datos son los ciudadanos anónimos, en azul tienen los datos de la campaña europea, en rojo los de la campaña estadounidense. Los ciudadanos anónimos alrededor de un 40% en ambos casos. Hay diferencias significativas, yo no lo he traído por no alargar más los contenidos que he puesto, pero hay diferencias significativas en términos geográficos entre los resultados en Europa y en Estados Unidos, pero en esto son muy similares. Sí que hay algunas diferencias porque podemos ver que en los candidatos principales apenas en Europa hay un uso de la desinformación y en Estados Unidos hay un uso bastante elevado, un 16% me parece bastante escandaloso por parte de los candidatos principales. Y también hay alguna diferencia en el caso de los celebrities influencers, principalmente aquí eran influencers, con un 7,2% en Europa, 16% en Estados Unidos. En cambio, los pseudomedios, nacidos y creados solo para difundir desinformación, pues tienen un protagonismo no tan elevado como cabría esperar. Pero ¿esto qué nos dice? Que muchos actores participan en la creación y en la difusión de contenidos falsos. Conectado con esto, asistimos a la extensión de la desinformación electoral. Estas dos primeras características unidas a esta tercera nos van a permitir hacer una afirmación que yo he hecho casi al principio de esa diapositiva, pero que ahora la guardaré para el final de la diapositiva. Pero esta tercera nos plantea que se ha extendido no solo a la totalidad de actores, sino que se ha extendido específicamente tomando los actores políticos a la totalidad de los actores políticos independientemente de su ideología. Quizá muchos de ustedes piensen, esto es una cosa de la extrema derecha. Sí, pero no. Es una cosa de todos, con diferentes grados de intensidad, pero es una cosa de todos. Obviamente los partidos de extrema derecha y de derecha hacen un uso más intensivo y más frecuente, pero todos los actores políticos lo están haciendo. Esto nos lleva a afirmar que la desinformación, diríamos desgraciadamente, se está configurando como una estrategia de comunicación política, es decir, como un instrumento más del toolkit de la comunicación política. Igual que yo hago uso de otras estrategias, otras técnicas, la desinformación se está asentando como una técnica más, desde un uso enormemente irresponsable, porque esta técnica lo que hace es debilitar, erosionar la democracia liberal. Por lo tanto, lo que estamos haciendo directamente es usando una técnica que se está cargando el sistema democrático. Y a esto hay que añadir que en esa extensión también se registra potencialmente una dinámica de globalización en la contribución al flujo desinformativo. No solamente los actores de un contexto geográfico concreto, pongamos elecciones en España, elecciones en Estados Unidos, no solamente actores basados o procedentes de esos entornos nacionales contribuyen a la desinformación. Puede contribuir cualquiera en una lógica absoluta de globalización. En el caso de la catástrofe de la Dana en Valencia, fue sorprendente la participación de un enorme número de cuentas de usuarios indios que contribuyeron no con un objetivo político, aunque algunos de los tweets podían tener un contenido político, sino contribuyeron con gran cantidad de mensajes gracias al uso de bots y al uso de inteligencia artificial para traducir a muchos idiomas los mensajes que lanzaban, para generar interacción, para generar tráfico, para generar usuarios, con la idea de vender luego esos perfiles, porque en el momento en que se alcanza un número mínimo de usuarios en un perfil, puedes acceder a los programas de obtención de recursos publicitarios por parte de X, antiguo Twitter. Por lo tanto, con una voluntad de simplemente y desgraciadamente lucrarse de una tragedia, estos usuarios basados en la India generaron un gran volumen de contenido y de tráfico sobre la Dana de Valencia, que queda algo lejos de la India, en mi opinión. Decíamos que hay varios partidos que contribuyen y quería traer los datos, independientemente de la ideología. Aquí están.
En el caso de las elecciones estadounidenses, la desinformación identificada era alta, más del 80% de los mensajes desinformativos identificaba el actor emisor, y el 72,2% de esos mensajes eran de políticos del Partido Republicano, políticas del Partido Republicano. Y el 21,7% del Partido Demócrata, que tampoco es poco. En el caso europeo, como podemos ver, efectivamente la extrema derecha y la derecha, aquí he agrupado los grupos del Parlamento Europeo para no aburrirles con terminología más especializada y generar más confusión que claridad por su orientación política. Los actores, en el caso europeo, la identificación de los actores es un poco menor. Hay menos desinformación a cara descubierta en Europa que en Estados Unidos, pero el 14,8% era de extrema derecha, el 10,8% de derecha. Los liberales, como su nombre indica, se ponen en el centro con un 1,6% y la izquierda con un 4% y la extrema izquierda con un 2,4%. Contribuyen menos, pero contribuyen. Por lo tanto, todos contribuyen. Cuarta característica, empleo masivo de las emociones. Las emociones se convierten en un elemento potenciador de la desinformación porque conecta con esos sistemas de creencias en los que situábamos el marco de la posverdad. Y lo que buscan es provocar una reacción inmediata e irracional de la ciudadanía y potenciar la polarización afectiva activando la movilización. ¿Qué nos encontramos? Pues que en las dos campañas del 24 más importantes, las europeas y las estadounidenses, hay una amplia utilización de contenidos falsos y se convierte en un elemento de primer orden. Es decir, los contenidos desinformativos no solo son falsos, sino que son falsos e incluyen una fuerte carga emocional. Y que además esa carga emocional prima las emociones negativas, especialmente la ira. Por lo tanto, podríamos asumir un planteamiento que me parece bastante interesante, formulado desde la filosofía moral, que plantea que las emociones, aunque no hay que verlas como un agente de distorsión de una supuesta objetividad, la emoción está presente junto a la razón y no hace falta entrar en disquisiciones sobre si la emoción perturba o no a la razón, sí que es cierto que pueden resultar una amenaza potencial para la democracia cuando son el único fundamento de juicio para las personas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, los datos que nos dicen, en el caso de las elecciones norteamericanas, el 80,7% de los contenidos desinformativos tenían alguna emoción incorporada. Y en el caso de las europeas, un 41,1%. La media de las dos sería un 65%, pero vemos una clara diferencia a favor del contexto norteamericano. Naturaleza de las emociones. Claramente priman las emociones negativas, 55,9% en Estados Unidos frente a 35,5% en Europa. Pero también, y esto me servirá para incorporar otro elemento más a continuación, hay un uso en el caso estadounidense bastante interesante, 24,5% de emociones de naturaleza positiva. Como vemos en el extremo, en el caso europeo, casi un 60% de la desinformación no tiene emociones, pero en el caso norteamericano solamente un 19,3%. Por lo tanto, asumiendo que estas tendencias norteamericanas acaban impregnando bastante otras partes del mundo desde la perspectiva de la teoría de la americanización formulada en los 90 en la comunicación política, pues cabe esperar que esos porcentajes en Europa vayan acercándose más. ¿Por qué digo que volvería a esas emociones positivas? Porque también en la desinformación estamos asistiendo a una diversificación creativa. Estamos asistiendo a la creciente introducción de un grado cada vez mayor de sofisticación en el uso de la desinformación como estrategia de comunicación política, que hace emerger usos creativos e inesperados, como por ejemplo el empleo de contenidos falsos para favorecer al candidato propio y no para atacar al ajeno únicamente. Aquí podemos ver el cruce entre el actor político emisor y el actor político al que se refiere, objeto de la desinformación. Y resulta que en un 19,5% de los contenidos desinformativos impulsados por los republicanos, el objetivo de esa desinformación son los propios republicanos. ¿Fuego amigo?
No. En esos contenidos, el 25,6% de los contenidos difundidos por los republicanos eran de alegría, de emociones de alegría. ¿En qué sentido? En el uso de contenidos desinformativos para ensalzar a Donald Trump y para ensalzar a sus candidatos con mentiras. Con lo cual la desinformación está sofisticándose. No solamente sirve para atacar al rival, sino que también sirve para generar narrativas en positivo basadas en mentiras. Y en sexto lugar, la búsqueda de la erosión democrática. La desinformación no solo busca, por llamarlo de alguna manera, atacar al rival o en este caso ensalzarlo con mentiras, sino que también persigue algo mucho más peligroso y de mayor alcance, que es, como planteábamos, la debilitación de la democracia. Socavar las bases de los procesos e instituciones políticos generando desconfianza que conduzca a una deslegitimación de la democracia. En este sentido, uno de los principales elementos de la desinformación en el campo de la comunicación política afecta a la integridad electoral. La integridad electoral son los estándares, tanto éticos como legales, que permiten asegurar que las elecciones se han desarrollado de manera justa y con las garantías democráticas suficientes. Por lo tanto, si hay integridad electoral, quiere decir que esas elecciones se han hecho correctamente y reflejan la voluntad de los ciudadanos. Si no, quiere decir que esas elecciones han sido afectadas por fraudes o por malas prácticas diversas que cuestionan los resultados. Por lo tanto, una de las formas que la desinformación ha encontrado para generar esa erosión democrática es precisamente cuestionar la integridad electoral, de tal manera que se trata de convencer a la ciudadanía que uno de los fundamentos de la democracia liberal, que son las elecciones, son deficientes y están manipulados por las élites para cuestionar que este sistema no sirve y que, por lo tanto, cualquier otro, como una autocracia, podría perfectamente sustituirlo. En cuanto a los temas de la desinformación, esto se ve reflejado en aquellas desinformaciones que cuestionan la integridad electoral. El concepto de integridad electoral es bastante usual en ciencia política, no tanto en el campo de la comunicación, pero si vemos su peso, vemos que es bastante similar en Europa y en Estados Unidos. Este es el tema principal de la desinformación en las dos campañas electorales, incluso más que la inmigración, con un 29,4% en Estados Unidos, y eso que ganó Trump, y un 20% en Europa, de desinformaciones que cuestionan que las elecciones se hicieron bien, es decir, de desinformaciones de compra de votos, de mal recuento, de votos rotos y tirados a la papelera, de fraudes en el voto por correo, quizá les pueda sonar a alguien en España esto. Por lo tanto, tenemos un fuerte volumen de desinformación sobre esto. En España, la integridad electoral asume un protagonismo importante, pero donde la asume de manera enormemente grande es en Alemania. El 81,9% de los contenidos desinformativos que circularon en la campaña de las elecciones europeas en Alemania eran sobre cuestionamiento de la integridad electoral. ¿Quién la cuestiona? Pues aquí está la respuesta. Los republicanos son los responsables del 76,4% de la desinformación que cuestiona la integridad electoral en la campaña estadounidense, y en el caso europeo el 40% de los responsables de estos contenidos son de extrema derecha. Con lo cual, como diría aquel, cuadra. Esto nos permite empezar a dibujar, remarco empezar, la idea de que estamos ante esa nueva concepción de la desinformación, podríamos llamarla concepción posmoderna, en la que la desinformación está vinculada a tres aspectos esenciales de la posmodernidad. En primer lugar, el relativismo. Es decir, está vinculada a la pérdida de la certeza en la información. Las personas cada vez creen menos en que la información sea verídica y sea cierta. En ese marco de desconfianza hacia los intermediarios, hacia los mediadores, y eso genera inseguridad, genera, podríamos decir, una sensación de caos y genera la activación de mecanismos de reducción de la complejidad
que, como decíamos antes, se basan principalmente en las creencias personales y en las convicciones, más que en los hechos. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos una primera cuestión importante a considerar. La segunda es que este tipo de desinformación está muy anclada en la subjetividad y el individualismo. Podríamos decir que responde a la idea de que la verdad se ha convertido en un buffet libre en el que cada uno de nosotros, en función de nuestros gustos, elige, no en función de los datos objetivos. Con lo cual, en ese marco, asistimos a un cambio del mecanismo de evaluación de la facticidad en este contexto de la posverdad. La evaluación basada en los hechos objetivos, basada en la razón, deja lugar a una evaluación basada en las creencias, convicciones personales, frecuentemente activadas a través de mecanismos emocionales. Por lo tanto, tenemos un fuerte elemento en este sentido de crisis de la racionalidad en este concepto de desinformación. Y en tercer lugar, el rechazo a los grandes relatos y las categorías previas. En un contexto de pérdida de responsabilidad, de pérdida del protagonismo de la razón y de la responsabilidad como principales argumentos que articulan el escenario político. La razón y la responsabilidad pasan a tener un aspecto secundario en este contexto de desinformación, en el que, ya digo, tenemos un marco complejo de articulación. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Más allá de diagnosticar este nuevo escenario, que es importante para poder actuar, obviamente la reacción ante este tipo de cuestiones tiene que basarse en la combinación de múltiples estrategias y factores. En primer lugar, en potenciar la alfabetización mediática e informacional, unida a una alfabetización de carácter político, aquí he puesto electoral, pero lo podemos poner desde un punto de vista más amplio, porque damos por hecho que los ciudadanos que tenemos la suerte de vivir en democracia ya sabemos qué es eso de la democracia y que nos viene dado por defecto. En este contexto yo creo que es fundamental incrementar las competencias democráticas y de pensamiento crítico junto a las de alfabetización mediática. Es importante, y en esto la Unión Europea ha trabajado y continúa trabajando, en mi opinión, con acierto, en consolidar la verificación de noticias, en consolidar el fact-checking. Es cierto que el fact-checking no es capaz de corregir completamente todo y no es capaz de generar unos efectos que borren el daño que causa la mentira. Es decir, está demostrado que una vez circula una falsedad, por mucho que se verifique luego, no se logra que todo el mundo sea consciente de que se le ha engañado, pero al menos, por lo menos, hay ese trabajo de sistema experto que el periodismo y la comunicación debe hacer. También, en mi opinión, es fundamental abrir un debate complejo, que es fortalecer el periodismo convencional. Fortalecer el periodismo convencional no quiere decir hacer lo que los periodistas quieran. Quiere decir probablemente cambiar bastante las reglas del juego y articular modelos diferentes de periodismo y abrirnos a un debate serio. Probablemente lleguemos a un punto, no muy tarde en el tiempo, en el que tengamos que preguntarnos qué es un periodista, qué es una periodista. Porque cada vez es más difícil responder a esa pregunta. También es necesario que prioricemos, junto a la estructura normativa que me parece que la Unión Europea ha articulado de manera adecuada, pero que prioricemos todavía más, que profundicemos todavía más en las normativas de transparencia, porque es posible establecer sistemas de trazabilidad de huellas digitales, hay que avanzar hacia una obligación de la declaración del uso de la inteligencia artificial generativa. No puede ser que, aunque sea de una manera que pretenda apelar al humor, partidos políticos españoles lancen vídeos con inteligencia artificial sin decir claramente este contenido está generado con inteligencia artificial generativa. Y
también es fundamental que profundicemos en algo que es poca cosa, pero que no ha funcionado mal mientras ha funcionado, que son los sistemas de etiquetado y alertas. Hay varios estudios que indican que una de las cosas más efectivas para poner en alerta a los ciudadanos ante contenidos desinformativos es aquello que algunas plataformas han eliminado ya, van eliminándolo en la era Trump segunda parte, que es: tenga cuidado, este contenido ha sido compartido muchas veces, o este contenido puede ser falso. Esto nos pone a los ciudadanos en alerta y es poco, pero ayuda bastante. Y obviamente tenemos que potenciar la resiliencia democrática a nivel multinivel, entendiendo que es un aspecto fundamental para mantener las democracias liberales con un nivel de salud suficiente. Lamento haberme extendido un poco más de la cuenta. Esto se basa en resultados de 2 proyectos generosamente financiados. Nunca creí cuando empecé mi carrera que iba a utilizar la palabra generosamente al lado de financiados, pero sí puedo decir que están generosamente financiados por el programa Prometeo del gobierno valenciano y por un módulo Jean Monnet financiado por la Unión Europea, que han permitido impulsar estas investigaciones y estos resultados. Nada más, muchas gracias. Cualquier cosa aparte de responder a las preguntas, si hay tiempo, mi correo electrónico está aquí. Gracias. Creo que después de esta magnífica radiografía al momento distópico que estamos viviendo, va a suscitar preguntas, por lo que es el turno de los asistentes. Si hay alguna pregunta. Buenos días, maestro. Muchas gracias. De Colombia. Estamos inmersos en este momento en un derrumbe de nuestras figuras periodísticas en el país, con un Me Too Colombia, en donde varios de los periodistas más reconocidos y tal vez más respetados, incluso docentes universitarios, se vieron afectados por una cantidad de denuncias que se habían realizado en el tiempo, pero que las fiscalías habían detenido por el poder de los medios. Pero se tocó a una chica que tiene cierto poder en medios y ha destapado algo que va en 60 denuncias. La Fiscalía General de la Nación debió abrir un canal específico para las denuncias de la cantidad que hay. En ese contexto y en este preocupante contexto, en donde a nivel político, para mí ha sido una sorpresa que los candidatos presidenciales, Petro y su candidato de la izquierda, que es el señor Cepeda, hablamos de personas que tienen un contexto de guerrilla, narcotráfico, bueno, y la derecha extrema también con Álvaro Uribe Vélez, y bueno, entonces estamos en esos 2 polos y este contexto informativo que narraba. La credibilidad en los medios ha caído de una manera vertiginosa allí. Entonces, escuchaba yo a una periodista que quiero mucho, Claudia Palacios, trabajó con CNN, tiene un bagaje cultural, es una mujer que aporta muchísimo, que en estos días decía: no vale ya la pena estudiar periodismo. Y yo le digo a las nuevas generaciones que traten de hacer una buena carrera en lo que quieran, en lo que les guste, y a partir de allí comenzar a informar, porque hoy día nuestra carrera se acabó y eso a mí me dio una gran tristeza, y hoy que lo escucho hoy, he tomado notas para enviárselas a ella, que vale la pena seguir aquí. Pero todo este contexto para preguntar, en una sociedad en donde los políticos, los candidatos se están acompañando de youtubers, se están acompañando de personas que no tienen la formación. Antes iba un pool de periodistas con ellos en sus candidaturas. Hoy día son chicos que informan con esa pasión, pero con bastante emoción, más del de su querer y su subjetividad que la realidad. ¿Qué hacemos con el periodismo, maestro? ¿Cómo recuperamos que la gente se quiera formar y que se quiera realmente salir a servir como lo hicimos hace unos años? Yo hace tanto tiempo que no me leo en mi país un buen reportaje. Entonces, a mí me hiela la sangre y ver esta realidad
a la que nos enfrentamos y que usted le ha puesto nombre propio cuando dice la democratización de la desinformación, pues creo que allí estamos. ¿Qué hacemos? Muchas gracias por su pregunta, por su reflexión. Responderle con profundidad me llevaría otra conferencia, ya me perdonará que no lo pueda hacer. Sí que a partir de lo que planteaba, al menos un par de ideas adicionales a lo que yo planteaba. Yo creo que hemos de ser conscientes que el periodismo, durante mucho tiempo, en el modelo de comunicación de masas y en el modelo de gestión tradicional de la esfera pública, ha ejercido un tipo de liderazgo, en mi opinión, excesivamente prepotente. Ha ejercido un tipo de liderazgo, llamémosle así, de no rendir las cuentas de manera suficientemente claras y de plantearse, yo tengo el poder por naturaleza divina, me va a durar siempre y puedo hacer lo que quiera. Y eso pues, ha generado desde malas prácticas de abusos de poder en algunos casos, como el que usted nos trasladaba, a pequeñas cuestiones que han acabado generando un enorme capital de desconfianza. Yo recuerdo hace unos años, al menos en el contexto español, cuando me costaba de entender, quizá porque soy excesivamente racional y racionalista en eso, que tuviéramos unos porcentajes de alrededor del 70% de desconfianza de la ciudadanía respecto a los medios de comunicación y tuviéramos cifras de audiencia y de consumo muy elevados de medios de comunicación. La respuesta era simple, no había alternativa. Pero en un contexto donde arrastramos desde hace, al menos en España, prácticamente 20-25 años, un 70% de la ciudadanía en posiciones de desconfianza hacia los medios de comunicación, es porque algo se habrá hecho mal. Con lo cual creo que hay que asumir eso como primer punto de partida. Y como segundo punto de partida, creo que es fundamental que tengamos en cuenta y defendamos, sobre todo las académicas, los académicos de la comunicación y del periodismo, que el periodismo y la comunicación son un sistema experto. Es decir, no me vale con estudiar economía y ponerme a informar sobre economía porque seré un genio de la economía, pero no sabré nada sobre construir mensajes, sobre cómo tengo que articular esas narrativas. Con lo cual, tenemos que ser un poco más fuertes en la defensa de que la comunicación y el periodismo son sistemas expertos y por lo tanto requieren de conocimientos especializados. Que sin esos conocimientos no se es capaz de generar un producto con la calidad informativa que nos puede hacer volver a ser relevantes. Porque mi gran preocupación es que el periodismo socialmente está perdiendo relevancia. Lo estamos viendo en la mayoría de facultades, al menos en España, que todavía hay bastantes personas que quieren estudiar periodismo, con lo cual es una buena noticia, pero que va bajando, periodismo y comunicación en general, va bajando el número de personas. Y sobre todo yo lo veo a veces en la calle, en el mercado, cuando a veces voy a comprar, pues no hace mucho una dependienta de un puesto que voy mucho, que su sobrino iba a estudiar periodismo, me dijo, mira, al final mi sobrino se ha matriculado en marketing. Y le dije, no se lo digas, pero se ha equivocado. Que nadie se lo diga a los colegas de marketing, porque no quiero que pongan precio a mi cabeza, ¿eh? Pero sí es cierto que le dije, si le interesa el marco de trabajo en el periodismo, tiene que estudiar periodismo. Que luego quiera hacer algún tipo de formación adicional para mejorar su capacidad, bien. ¿Que le interesa otro tipo de trabajo en el campo de la comunicación? Pues me parece estupendo que estudie marketing o que estudie publicidad o que estudie comunicación audiovisual, lo que considere oportuno, porque al chico le gustaba el periodismo. Esto no lo he dicho, pero le gustaba el periodismo. Entonces, claro, y le digo, ¿y por qué ha hecho eso? Dice, porque su hermano le ha dicho que no va a trabajar en la vida de periodista. Digo, sí, va a trabajar. Lo que no va a trabajar es en un medio de comunicación, probablemente en el formato tradicional, porque cada vez hay menos espacio. Pero creo que tenemos que ser capaces, en primer lugar, de defender que somos un sistema experto, la comunicación, periodismo dentro de ella, y luego hacer ver a nuestros estudiantes que hay, como buen ámbito creativo que somos, trabajos muy diversos dentro del periodismo.
no solamente el trabajo en un medio de comunicación generando noticias para los periodistas, porque creo que hemos de ser capaces de potenciar esa creatividad para reinventar nuestro trabajo y, sobre todo, reflexionar de hacia dónde tiene que ir el periodismo, porque en eso creo que hemos tenido bastante poco ayuda de la profesión. En mi opinión, la profesión ha sido, sobre todo las empresas, no tanto los profesionales a nivel individual, bastante reticente a repensar su trabajo y aplicar, digamos, modelos ya conocidos de estos de yo soy todopoderoso, vamos para adelante. Con lo cual es complejo, aunque admito que habré respondido a un 5% de su pregunta. Le pediré que me disculpe para no usar más tiempo del estrictamente necesario. Gracias. Buen día. Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián, también soy de Colombia. Bueno, yo quería de pronto lanzar un comentario que tenía como mientras veía toda la radiografía que había expuesto, y es: mediante el camino democrático se llega a resultados dictatoriales. Y eso lo hemos visto tanto en Chile, en Argentina, también está pasando en Estados Unidos y está pasando también aquí en Europa. Yo sé que es una declaración un poco, bueno, muy fuerte de hecho, pero creo que es algo que es en lo que en Latinoamérica se le dice ponerle el cascabel al gato, que es hay que de pronto asumir algunas cosas que evidentemente no están funcionando en lo que es el paradigma democrático neoliberal occidental, para poder, a partir de esa crítica, lograr algún tipo de resiliencia frente al contexto que tenemos. Dicho este comentario, la pregunta: ¿por qué ha habido tanta, bueno, a mi parecer, no puede ser un poco naif, por qué ha habido tanto desinterés político para regular la desinformación? Creo que no hay a día de hoy algo que realmente cohíba a las personas, los partidos, quien sea, a generar desinformación y a hacer daño, digamos, a la comunidad a través de información falsa. Gracias. Gracias por su pregunta. Efectivamente, no es una cuestión fácil de regular la desinformación, porque conecta con aspectos que están en la base de la democracia, como la libertad de expresión. Sí es cierto que algunos intentos se han hecho, aunque no es fácil, porque el problema, primero, es complejo, y segundo, en todo problema donde está implicada, y aquí lo está, la tecnología, la norma siempre va a ir por detrás. La norma, la regulación es un marco importante, pero para los procesos de alta tecnificación social, en el momento en que tú articulas una norma, ya la tecnología permite hacer una cosa que esa norma no había previsto, con lo cual es enormemente complejo. Y también es cierto, en mi opinión, que se ha sentado, conectando con el primer comentario que ha hecho, una visión muy garantista de la democracia, en el sentido siguiente. En uno de sus trabajos, Innerarity plantea la idea de protejámonos de los instrumentos a través de los cuales pretendemos protegernos frente a la mentira. Esta cuestión de tengamos cuidado de no crear un ministerio de la verdad que se encargue de censurar contenidos es bastante compleja. Entonces, claro, desde esa perspectiva hay propuestas que plantean que si se están formulando opiniones, yo puedo tener una opinión que sea, por llamarlo de alguna manera, errónea porque esté basada en datos equivocados, pero es mi opinión, tengo derecho a formularla desde la perspectiva de la libertad de expresión. Pero que, claro, eso es diferente de si yo pretendo impulsar falsedades deliberativas, de manera deliberada, no me salía, de manera deliberada,
que lo que puedan es condicionar el proceso de discusión pública. Con lo cual, ¿dónde está la frontera entre esto es una opinión mía y esto es una falsedad que yo deliberadamente he diseñado para cambiar las opiniones de los otros? Es difícil. Sí es cierto que, por abrir un halo de esperanza, en los modelos, digamos, geopolíticos de planteamiento, sobre todo de la inteligencia artificial, que se están imponiendo en Estados Unidos, China y Europa, la que está más orientada a la regulación es Europa, por poner algo positivo encima de la mesa. Y es cierto que es el problema de la desinformación un problema que nunca vamos a conseguir parar solo con regulación. Nunca. Aunque la regulación, en mi opinión, es imprescindible. Pero hay que ser conscientes de que la regulación, para esto, tiene unos límites. Y las costuras se le ven pronto, tanto de concepto como de que la tecnología nos va a hacer evolucionar. Es decir, el uso de la inteligencia artificial generativa hace muy difícil ahora una regulación de la desinformación que nos permita parar plenamente el fenómeno. Pero es cierto que los esfuerzos legislativos no se están produciendo en todos los lugares. Entonces, esto es un poco como pasaba en la época de los problemas del modelo de negocio en los medios de comunicación, especialmente en los medios periodísticos. En el momento en que alguien ofrece un contenido gratis, es muy difícil que a mí me paguen por ese contenido. Con lo cual, en el momento en que hay diversos contextos en los que no hay una regulación, es muy difícil parar esto, porque quizá ese contenido proceda de la India, proceda de cualquier otro sitio, y es difícil parar eso, con lo cual se nos junta la dificultad de poner puertas al campo, la dificultad del propio concepto en términos políticos y epistemológicos, y la dificultad de que la tecnología es un motor de cambio que acelera enormemente el fenómeno. En ese contexto, yo creo que la regulación tiene que ir avanzando, pero que va a ser necesario que la complementemos con otras cosas. Pero no soy jurista. Gracias. Buenas, Jesús de Málaga. Respecto a la caída de credibilidad del periodismo, ¿qué papel le otorga usted a la necesidad de financiación que tienen los medios y de recibir subvenciones por Estado y entidades? ¿Y en qué medida puede eso haber deteriorado su independencia o credibilidad? Es un viejo tema, se ha planteado algunas veces. McChesney hace unos años planteó la idea de hagamos del periodismo un modelo basado en fundaciones, por lo tanto hagamos un modelo del periodismo, digamos, fuera del mercado. No sé si eso funcionaría. Sí es cierto que ahí tenemos una problemática importante, que es que las subvenciones acaban generando un poco una dinámica de control político de los medios. Entonces, en mi opinión, ese no es un buen instrumento, al menos en la arquitectura actual. También es cierto, yo no lo he dicho, pero ya que la pregunta me lo permite, lo añado, otro de los errores tradicionales del periodismo en ese marco que hablábamos es una excesiva politización, una excesiva voluntad de participar de manera muy activa en la dinámica política, que, en mi opinión, no es negativa siempre que se mantenga dentro de ciertos márgenes de unas líneas editoriales concretas, pero que se ha acentuado mucho y que los ciudadanos han percibido eso como algo que introduce sesgos informativos. En ese marco de alta politización que existe, las subvenciones yo creo que no son un marco apropiado. También es un tema que daría para mucho, pero sí es cierto que en un marco de pérdida del valor de cambio de la información es difícil que ahí podamos conseguir una cuestión fuerte en términos de modelo de negocio. Pero yo creo que sí que es cierto que en los últimos años se ha avanzado bastante, al menos en España, que es la situación que yo conozco más, con los modelos de suscripción y de pago por contenidos en los medios, que hace unos años parecían imposibles.
con lo cual yo no lo sé, no soy liberal, no soy user, pero no estoy a favor de las subvenciones. Ya se me perdonará. Muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a hacer ahora un receso y volvemos, Lucía.